A continuación realizaremos la medición del diodo 1N4004 con la polaridad en directa. Podemos observar que se realiza la medición tanto el negativo en el cátodo, donde tiene la franja del diodo, y el positivo en el ánodo del diodo. Observamos la medición en el tester, podemos ver que nos está dando la medición de 568, en este caso sería ohmios. Y pues también podemos realizar lo que es la medición del diodo de polaridad inversa, que sería conectar el negativo al lado del ánodo y el positivo en el cátodo. Podemos ver que en el tester pues nos da el resultado de 1, que en este caso pues quiere decir que no hay paso de corriente, ¿verdad? Y pues esa sería la medición del diodo 1N4004. A continuación realizaremos lo que es la medición del diodo 1N4007. Podemos observar que la medición se está realizando en polaridad directa, ya que el negativo está en el cátodo, que es el negativo del diodo, y el positivo en el ánodo, que es el positivo del diodo. Podemos diferenciar el diodo siempre con la misma franja que está al lado del cátodo, que es el negativo. Y la medición pues la podemos ver que son 571 ohmios. Y también se puede realizar lo que es la medición del diodo en polaridad inversa. Se conecta el positivo al cátodo y el negativo al ánodo, y observamos de que el resultado es 1 y que no hay paso de corriente. Tomar en cuenta también de que esto pues es una señal que el diodo está pues funcionando perfectamente, ¿verdad? Porque en el caso de que nos diera la misma medición digamos, midiéndola en polaridad directa, sería que nos va a dar el mismo valor tanto en directa como inversa. Sería que nos daría siempre los 572 en polaridad directa e inversa. Observamos lo que son los dos diodos en la breadboard, el 4004 y el 4007, y pues la única diferencia, o tal vez la diferencia, es la resistencia del diodo, que sería para el 4004 una resistencia de entre 280 y 400 voltios, y lo que es para el diodo 4007 pues una resistencia entre 700 y 1000 voltios. Tomar en cuenta también de que según las mediciones realizadas anteriormente pues los dos diodos están en buenas condiciones. A continuación realizaremos lo que es el armado del circuito, y pues conectaremos lo que es el positivo en el lado positivo de lo que es la breadboard. Lo conectamos el negativo en lo que es el lado negativo de la breadboard. Vamos a unir un poco los cables para que no cueste. Lo conectamos y pues ya acá tendríamos lo que es el flujo de corriente tanto por el lado positivo, en el extremo positivo de la breadboard, y el extremo negativo de la breadboard, también toda la línea. Esta línea de la breadboard pues circula lo que es toda la corriente en horizontal. La parte central pues ya es en vertical, todas las líneas. Ahí pues conectamos lo que es el diodo, ¿verdad? En este caso usaremos el diodo 4007. Lo conectamos, sabemos que acá tenemos la conexión donde pasa la corriente del positivo. Está acá en la línea fluye en vertical. Conectamos el diodo y pues lo conectamos también a cualquiera de acá de la breadboard. Luego pues continuamos con lo que es la resistencia, ¿verdad? Según el circuito indicado en la práctica. Tenemos una resistencia que es de 1.5 kilo ohmios, y pues la conectamos. Sabemos que las resistencias pues no tienen polaridad positiva y negativa, sino que es una sola, ¿verdad? Entonces lo conectamos acá en el terminal de un lado de la breadboard, y el otro terminal en otro pin en el otro lado de la breadboard. La tenemos conectada ahí. Acá pues tenemos lo que es un diodo LED
En él, así a simple vista, pues no podemos identificar cuál es el positivo y el negativo, ¿verdad? Entonces para ello lo que podemos hacer es hacer uso de lo que es la herramienta del tester, ¿verdad? Lo conectamos a la breadboard para que se nos dificulte menos la medición y vemos cuál es el lado. Vemos que acá alumbra el diodo LED. Si yo lo conecto del otro lado no va a alumbrar, por ende el positivo pues en este caso sería el de acá del lado izquierdo y el negativo el del lado derecho. Entonces lo incorporamos al circuito, pues tenemos acá del lado de arriba el positivo y del lado de abajo el negativo. Entonces le damos vuelta y lo conectamos y ya lo tenemos incorporado ahí al circuito. Tenemos acá este cablecito que sería el puente para el paso de corriente negativo. Acá tendríamos ya lo que es conectado ya el circuito completo solicitado en la práctica de laboratorio. Y pues conectamos lo que es la batería para ver el funcionamiento del circuito. Tenemos acá el conector de la batería, lo conectamos y podemos observar en el circuito que ya se enciende lo que es el diodo LED. A continuación realizaremos lo que son las mediciones de voltaje en lo que es el diodo, la resistencia y el LED, ¿verdad? Y lo que tiene la batería. En este caso pues empezamos con lo que es la batería, que sería una medición de 9.5 voltios. La batería dice que es de 9, ¿verdad? Estamos bien. Tenemos también lo que es la medición en el diodo, que en este caso tendremos que cambiar las puntas para poder conectar el negativo al cátodo y el positivo al ánodo. Tenemos lo que es la medición y podemos observar que es de 0.6 el voltaje. También medimos lo que es la resistencia. En este caso el voltaje que pasa por la resistencia sería de 6.9 y el voltaje que pasa por lo que es el diodo LED, que serían 1.9 voltios. Vamos a realizar lo que es la medición de la resistencia y recuerden de que la resistencia pues siempre la medición se realiza desconectada. Tenemos una acá siempre de 1.5 de la que está acá integrada en el circuito y pues tenemos que también adecuar a lo que es el tester para poder realizar la medición a lo que es el ohmiaje de la resistencia, ¿verdad? Entonces ya acá adaptada, recuerden que pues para realizar la medición de la resistencia siempre va a ser de forma desconectada, ¿verdad? Entonces, y que no tiene polaridad la resistencia, puede ser tanto de este lado como del otro. En este caso pues tenemos acá los conectores del tester, pues lo realizamos y observamos que la resistencia es de 1.5 kilo ohmios. Al igual también pues otra prueba que vamos a realizar es la parte del diodo. Cuando el diodo esté acá pues lo tenemos conectado. Realmente hay que realizar siempre los movimientos desconectados. Acá pues para que recuerden que si eso se lo tocan con la mano, pues si el voltaje es muy alto van a sufrir de una descarga, ¿verdad? Entonces acá cambiamos de lado lo que es el diodo, vamos a cambiarlo y vamos a poder observar que en este caso el LED ya no va a encender. ¿Por qué? Porque en este caso el diodo pues ya está funcionando como un bloqueo. Allá podemos observar, está conectado. Ya observamos que el diodo pues, y si nosotros le hacemos lo que es la medición, vamos a observar de que tenemos que adecuar también lo que es el tester. Vamos a realizar la medición y observamos acá que hay un negativo y por ende están al revés, ¿verdad? Porque el positivo está pasando por el lado de arriba y el negativo del cátodo del diodo está de ese lado. Entonces le damos vuelta a los conectores acá y pues observamos acá ya está dando lo que es 8.01, verificando de que está haciendo un bloqueo de corriente, ¿verdad?